Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, aquí estoy con todos ustedes hoy con retraso porque ya son casi las 9:30 de la tarde, de la noche aquí en España. Y bueno, pues es día 12 de abril del 2024 y continuamos para terminar, como les dije, va a ser un vídeo un poquito más largo, yo creo que será alrededor de hora y cuarto aproximadamente. Y así dejamos terminado para no dejar un capítulo colgando. Vamos a terminar el tomo segundo del estudio de Daniel, titulado Daniel, profeta de las edades, como les dije, el tomo 2. Y la semana que viene, Dios mediante, cuando abordemos ya otra vez el Daniel, cuando toque el turno, pues comenzaremos como el tercer y último tomo. Y bueno, pues el capítulo 19, 20 y 21 es los tres capítulos finales de hoy, muy interesantes porque hablan de la mitad de la semana, la famosa última semana, y cómo se demuestra claramente que no ha lugar que esa semana se completó con la muerte de Cristo y que no ha lugar a una semana posterior, ni siquiera media semana, ni nada de eso. Lo vamos a ver hoy pues con mucha evidencia. Así que al que esté dispuesto a oír, pues no le va a quedar excusa, ¿verdad? Bueno, pues comencemos. Capítulo 19, la mitad de la semana. Daniel 9:27 habla de la semana final en la que el Mesías haría un pacto con los muchos. Luego conocemos que a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas de grano. Muchos teorizan que esto se refiere a un anticristo, entre comillas, que pone fin a los sacrificios en contra de la voluntad de Dios. Señalan los ejemplos de Antíoco Epífanes en el 168 a.C. y también a los romanos en el 70 después de Cristo, cuya destrucción del templo puso fin al sacrificio. Esto va aparte de negrita subrayado. Durante ese tiempo los sacrificios de animales no fueron interrumpidos en el templo. El cese del sacrificio entonces fue algo que Dios decretó desde el tribunal divino, no algo que realmente ocurrió en la tierra. La semana comenzó con las fiestas de primavera en el año 26 después de Cristo. Esto también va subrayado. Y en negrita, la mitad de la semana o 3 años y medio después fue en la época de las fiestas de otoño del 29 después de Cristo. Sucedió que Jesús fue bautizado por Juan. Eso es lo que sucedió ahí, que Jesús fue bautizado por Juan. En ese momento sucedió que sucedió que Jesús fue bautizado por Juan en ese momento para comenzar su ministerio. La fecha del bautismo de Jesús no puede establecerse mediante ninguna declaración directa en las Escrituras o en la historia. Debemos fecharla de acuerdo con el tiempo en que comenzó el breve ministerio de Juan, porque Juan era unos 6 meses mayor que Jesús. Cuando el ángel le dijo a María que el Espíritu Santo la impregnaría, Lucas 1:35, también le dijo que su prima Isabel estaba embarazada en su 6º mes, Lucas 1:36. Juan nació cerca de la Pascua del año siguiente y Jesús nació más tarde en la fiesta de las trompetas de ese mismo año, el 2 antes de Cristo. 30 años después, Juan comenzó a ministrar como un rabino de pleno derecho, como nos dice Juan 3:26. La fecha de su ministerio se da en Lucas 3 del 1 al 2. Dice: en el
Año 15º del imperio de Tiberio César. Ahí lo tiene cuando comienza el ministerio de Juan, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, en el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. La palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bien, el reinado de Tiberio. El reinado de Tiberio César es muy conocido por los historiadores. Tiberio fue el hijo adoptivo de Augusto César. Augusto murió el 19 de agosto del 14 después de Cristo, precisamente a los 56 años, al día de hoy, desde el comienzo de su carrera política, que comenzó el 19 de agosto del 43 antes de Cristo. La coincidencia de morir en el 56 aniversario de su carrera política, 56º, quería decir, no me salía, ese es el números ordinales, que a veces son un poco complicados de recordar, 56º aniversario de su carrera política hizo que la fecha de su muerte fuera notable para muchos historiadores de esa época. Aún así, hay algunos en la actualidad que intentan fechar el reinado de Tiberio unos años antes, citando su corregencia cuando Augusto era viejo, pero Tiberio nunca intentó establecer el comienzo de su reinado antes de la muerte de Augusto. Las monedas del día, con la imagen de Tiberio, están fechadas para mostrar que el año del reinado de Tiberio comenzó con la muerte de Augusto en el 14 después de Cristo, por lo que el 15º año de Tiberio es desde agosto del 28 a agosto del 29 después de Cristo. Juan comenzó a ejercer su ministerio cuando cumplió 30 años en abril, la Pascua. En abril, en la Pascua del 29. 6 meses más tarde, cuando Jesús tenía 30, Lucas 3:23, él vino a Juan para ser bautizado. Eso fue en septiembre del 29. Repito, Juan comenzó a ejercer su ministerio cuando cumplió 30 años en abril, en la Pascua del 29. 6 meses más tarde, cuando Jesús tenía 30. Lucas 3:23, él vino a Juan para ser bautizado. Eso fue en septiembre del 29 después de Cristo. Siguiente epígrafe, el nacimiento de Jesús. Si Jesús cumplió 30 años, 6 meses después del 30º cumpleaños de Juan, luego nació en septiembre del 2 antes de Cristo. ¿Podemos probarlo? Sí, ciertamente, tanto por la astronomía como por la historia. El error común es decir que nació en el 4 antes de Cristo, cuando de hecho era imposible que naciera en ese año. El error fue perpetuado por una nota a pie de página en los escritos de Josefo, donde nos dice que unas 2 semanas antes de la muerte de Herodes despidió a Matías del sumo sacerdocio y ejecutó a un rabino rebelde con el mismo nombre, Matías. Josefo nos dice en Antigüedades de los Judíos, libro 17, capítulo 6, versículo 4, pero Herodes privó a este Matías del sumo sacerdocio y quemó vivo al otro Matías que había provocado la sedición con sus compañeros, y esa misma noche hubo un eclipse de luna. Ahí lo tenemos, esa misma noche hubo un eclipse de luna. La nota al pie, que es incorrecta, del editor del siglo XIX, dice: el eclipse de luna, que es el único eclipse de cualquiera de las luminarias mencionadas por Josefo en cualquiera de sus escritos, es de la mayor consecuencia para la determinación del tiempo para la muerte de Herodes, un antípatro, y para el nacimiento y cronología completa de Jesucristo. Ocurrió el 13 de marzo del año del periodo juliano 4710 y el cuarto año antes de la era cristiana. Desafortunadamente, el editor aplicó este evento al eclipse incorrecto. Sabemos que Herodes murió poco después, lo que permitió que José y María regresaran de Egipto un poco más tarde de que Herodes matara a los niños en Belén. Pero si Herodes realmente había muerto a finales de marzo del 4 a.C., como sugiere el editor, entonces, ¿cómo podría decirse que Jesús nació 6 meses después?
hacia fines del año 4 a.C.? Si Herodes murió en marzo del 4 a.C., entonces no habría estado vivo para matar a los niños en Belén, muchos meses después del nacimiento de Jesús. Así que Jesús no nació en el 4 a.C. Repito, así que Jesús no nació en el 4 a.C. y tampoco el eclipse del 13 de marzo del 4 a.C. fue en el que Herodes depuso al sumo sacerdote y quemó al otro Matías en la hoguera por sedición. Debemos encontrar otro eclipse lunar que se ajuste a la historia. Ese eclipse ocurrió el 9 de enero del 1 a.C. Jesús nació en Belén 3 meses y medio antes, en septiembre del 2 a.C. Ahí tienen el cumple de Jesús, septiembre del 2 a.C., por si lo quiere celebrar. José y María permanecieron en Belén durante 3 meses. Además, creo que fue el 29 en aquel año. José y María permanecieron en Belén durante 3 meses y luego llegaron los magos trayendo regalos de lejos. Al día siguiente los magos regresaron a su país por otro camino y José llevó a su familia a Egipto para proteger a Jesús de la ira de Herodes. Huyeron a Egipto a fines de diciembre del año 2 a.C. y Herodes mató inmediatamente a los niños de Belén. 2 semanas después, en el 9 de enero, ejecutó a Matías. Así como Moisés tenía 3 meses cuando fue llevado a la casa de Faraón para su protección, como nos dice Éxodo capítulo 2, versículo 2, así también Jesús fue llevado a Egipto para su protección a la misma edad. La cuestión es que si Jesús hubiera nacido en septiembre del año 4 a.C., entonces él habría cumplido 30 años de edad en septiembre del 27. Habría sido bautizado por Juan en el 17º año de Tiberio y habría sido crucificado 3 años y medio después, en abril del 31 después de Cristo. Pero nada de esto fue cierto. Jesús nació en la fiesta de las trompetas, escuche, el 29 de septiembre del año 2 a.C. Recuerde que no hay año cero y eso. Bueno, Jesús nació en la fiesta de las trompetas el 29 de septiembre del 2 a.C. Anótelo en su calendario para hacerle un regalo al Señor ese día. Para más evidencia de esto, vea mi libro ¿Cuándo nació Jesús realmente? Es un libro que tienen publicado y en el blog Tabernáculos. Todavía no está puesto en vídeo, pero en su tiempo pues lo será. Dado que Jesús nació en septiembre del 2 a.C., vino a Juan para el bautismo poco después de su 30º cumpleaños en septiembre del 29 después de Cristo. Tenga en cuenta que no hubo un año cero cuando se inventó nuestro calendario moderno en el 526 después de Cristo. Se fue directamente del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo. Por lo tanto, Jesús cumplió los 30 en el 29, no en el 28 después de Cristo. Los sacrificios cesan a la mitad de la semana. Vamos a ver qué tipo de sacrificio es el que cesa, que vamos a ver que son porque veremos que los sacrificios en el templo continuaron, pero ya no iban a ser aceptados por Dios porque había sido publicado ya el decreto celestial, ¿no? Cuando Jesús vino a Juan para el bautismo, fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículo 29. Esta fue la gran revelación de Juan que se decretó desde el tribunal divino. Ese decreto puso fin al sacrificio de animales, al menos desde el punto de vista legal, porque ya fue presentado el auténtico Cordero. Por supuesto, los sacerdotes en la tierra permanecieron inconscientes del decreto celestial, por lo que continuaron sacrificando hasta el año 70 después de Cristo, cuando la guerra romana puso fin a los sacrificios, puesto que destruyeron Jerusalén y el templo. La revelación de Gabriel hacia la mitad de la semana, que dice hacia la mitad de la semana, no fue una declaración sobre la práctica común en el templo, sino una revelación sobre un decreto emitido por el tribunal divino.
El propósito principal de Gabriel al hablar con Daniel era revelar decretos. Las 70 semanas comenzaron con un decreto para reconstruir Jerusalén en el 458 a.C. Terminó con un decreto que estableció el nuevo pacto en el 33 después de Cristo con la crucifixión. A mediados de la última semana, septiembre del 29 después de Cristo, se estableció un decreto para terminar con el sacrificio de animales. Avanzamos un poquito más. La historia misma nos muestra cómo interpretar este evento a la mitad de la última semana. Al estudiar la historia, encontramos que Jesús fue bautizado en ese tiempo. El bautismo es un tipo de muerte y resurrección, ahí lo tienen. Como muestra Pablo en Romanos 6:3, el bautismo de Jesús presentó al Cordero de Dios que sería sacrificado como el sacrificio final 3 años y medio después. Por lo tanto, desde el momento del bautismo de Cristo se pone fin a los sacrificios, espiritualmente hablando, o desde el punto de vista del decreto celestial. En ese sentido, debía ser inspeccionado hasta el cuarto día, como se hacía con los corderos, ¿verdad? Porque cada cordero pascual se inspeccionaba durante 4 días antes de ser sacrificado en el día de preparación para la Pascua. Éxodo 12, versículos 3 y 6. Así que también Dios le dio a la nación 4 años para inspeccionar a su cordero pascual y tomar una decisión sobre si era adecuado o no. Este es el propósito subyacente de la última mitad de la 70ª semana. No llegaron a 4, pero 3 años y medio estuvo siendo inspeccionado, ¿verdad? El día de la expiación. Cuando estudiamos las leyes relacionadas con el día de la expiación de Levítico 16, encontramos que Jesús estaba cumpliendo esas profecías el día en que fue bautizado. Entendemos que Jesús cumplió los 30 en la fiesta de las trompetas, es decir, el primer día del 7º mes, y en el día de la expiación, 10º día del 7º mes, vino a Juan para el bautismo. El día de la expiación corre paralelo a la fiesta de la Pascua. En este caso es digno de mención que los corderos pascuales eran seleccionados el 10º día del primer mes, mientras que los 2 machos cabríos eran seleccionados el 10º día del 7º mes. En este caso, Jesús fue seleccionado en el día de la expiación y fue bautizado por Juan mientras los sacerdotes mataban el primer macho cabrío en el templo. Su bautismo también fue el momento en que fue seleccionado para ser sacrificado 3 años y medio más tarde en la Pascua. Repetimos este último parrafito. En este caso, que lo hemos subrayado también y en negrita, Jesús fue seleccionado en el día de la expiación y fue bautizado por Juan mientras los sacerdotes mataban el primer macho cabrío en el templo. Nada se le escapa al Señor, sincronización perfecta. Su bautismo también fue el momento en que fue seleccionado para ser sacrificado 3 años y medio más tarde en la Pascua. Así como se hacía en la Pascua y luego en la expiación, el Señor hizo las 2 cosas. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, como nos dice Mateo 4:1. Esto estuvo de acuerdo con las instrucciones de la ley con respecto al segundo macho cabrío en el día de la expiación. Otra vez cumpliendo el Señor el tipo. Esto estuvo de acuerdo con las instrucciones de la ley con respecto al segundo chivo en el día de la expiación. Mientras que el primer macho cabrío o chivo debía ser sacrificado, el segundo debía ser conducido al desierto para Azazel. Levítico 16:8 dice literalmente: y Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Yahvé y la otra suerte para Azazel. Qué tremendo, sincronización y cumplimiento de tipos. Azazel significa literalmente Dios cabra. Azaz, con 2 zetas, Azaz, significa cabra y él significa Dios. Es un sátiro o fauno representado como mitad hombre y mitad cabra. Acuérdense de Baphomet.
La única razón por la que se ha traducido como chivo expiatorio es porque los traductores no entendieron su profecía ni la relacionaron con Jesús, quien fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Repito eso, es un sátiro o fauno representado como mitad hombre y mitad cabra. La única razón por la que se ha traducido como chivo expiatorio es porque los traductores no entendieron su profecía ni la relacionaron con Jesús, quien fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. El chivo era llevado al desierto para Azazel. La ley en sí no ofrece ninguna explicación para esto, porque lo que apenas era posible saber cómo se cumpliría, por lo que apenas, era posible saber cómo se cumpliría esta profecía hasta que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. El bautismo de Jesús entonces fue diseñado para presentarlo como el primer macho cabrío para Yahvé. Cuando el Espíritu lo llevó al desierto para Azazel, Jesús fue enviado allí para ser tentado por el diablo. Levítico 16:21 dice que el segundo macho cabrío debía ser enviado al desierto por mano de un hombre preparado. La King James Version dice por la mano de un hombre apto. La palabra hebrea traducida apto o listo es itii, o sea, el deletreo y latina T, otra vez T y latina Y. Itii, que significa oportuno, listo. La raíz de la palabra es eth, que generalmente se traduce como tiempo y a veces estación. En otras palabras, el hombre que debía llevar el segundo macho cabrío al desierto era alguien que llegaba a tiempo y sus acciones profetizaban un tiempo preciso en que el Mesías también sería llevado al desierto para Azazel. El tiempo era importante, por lo que el Mesías cumplió esta profecía de manera oportuna cuando el Espíritu Santo, el hombre apto, lo llevó al desierto. Cuando fue bautizado, Jesús tenía 30 años y 10 días. Al cumplir la profecía como el primer macho cabrío, fue presentado como aquel, con mayúscula, aquel que moriría por los pecados del pueblo como el sacrificio final. Como primer macho cabrío también limpió el santuario cuando llevó su propia sangre al santuario del cielo, así como el sumo sacerdote llevaba la sangre del primer macho cabrío al lugar santísimo para reconciliar el santuario. Levítico 16:20 dice: cuando termine de expiar el lugar santo, la tienda de reunión y el altar ofrecerá el macho cabrío vivo. En otras palabras, la sangre del primer macho cabrío se usaba para hacer expiación por el santuario, pero resultó que, como Hebreos 9:24 nos dice, esto se cumplió en el templo del cielo en lugar del templo terrenal en Jerusalén. Se hizo legalmente en el bautismo de Jesús y se concluyó en el momento de la muerte y resurrección de Jesús. Después de ser bautizado para cumplir la profecía del primer macho cabrío, Jesús fue llevado al desierto para cumplir la profecía del segundo macho cabrío. Su bautismo provocó un decreto del cielo para poner fin a los sacrificios de animales a favor del mayor sacrificio. Su tentación de 40 días en el desierto presagió los 40 ciclos de jubileo en los que la Iglesia sería tentada en los siglos siguientes. ¿Recuerden eso? Su tentación de 40 días en el desierto presagió los 40 ciclos de jubileo de la Iglesia en Pentecostés, en los que la Iglesia de Pentecostés sería tentada en los siglos siguientes, es decir, hasta el 1993, que terminó la edad de Pentecostés. Muy bien, pasamos al capítulo 20, muy importante, la desolación de Jerusalén. Vamos a ver también cómo eso de la abominación desoladora ha sido muy mal interpretado.
Tendemos a ver la revelación dada a Daniel como si pudiera ver a través de nuestra propia lente, pero tenemos una ventaja sobre Daniel, porque vivimos 2600 años después. Podemos mirar hacia atrás hasta la primera venida de Cristo como una cuestión histórica. Sabemos cómo se cumplió realmente la profecía de Gabriel y tendemos a olvidar que Daniel no disfrutó de tal conocimiento de la perspectiva que tenemos nosotros. Para él mucho de lo que le dijo Gabriel era un puro enigma, ¿no? Si nos ponemos en el lugar de Daniel y limitamos nuestro conocimiento a lo que dijo Gabriel, eliminando todo lo que sabemos del Nuevo Testamento y de la historia posterior, podemos tener una mejor idea de la conmoción y el horror que debió sentir Daniel. El ángel le estaba diciendo no solo que Jerusalén sería reconstruida, sino que al final de las 70 semanas la ciudad y el templo volverían a ser desolados por un ejército extranjero de algún príncipe. Peor aún, el Mesías vendría después de 69 semanas y haría su obra justa, pero entonces él también sufriría injusticia, sería cortado de su trono y no tendría nada. Es decir, perdería su reino. A Daniel no se le dio un marco de tiempo para esta desolación, excepto que comenzaría al final de las 70 semanas. Daniel no nos habla de ninguna otra conversación o revelación de Gabriel. Todo esto lo registra y parece ser un resumen de todas las revelaciones más destacadas. ¿Daniel interrogó más a Gabriel sobre estas cosas como lo hizo anteriormente? Si es así, no somos más iluminados, no lo sabemos porque no se dice nada. El mensaje termina abruptamente sin explicación. Siguiente epígrafe, el ala del templo. La última información dada está al final de Daniel 9:27, donde dice, y sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. ¿Qué significa esto? Es bastante oscuro. La Septuaginta parece aclarar o explicar esto desde la perspectiva rabínica, donde dice, y en el templo, eso subrayamos, habrá abominación desoladora y al final del tiempo se pondrá fin a la desolación. Los traductores de la Septuaginta aparentemente creían que el ala, como se dice en el texto, el ala, era un ala del templo. La versión concordante sigue el ejemplo de la Septuaginta diciendo, en un ala del santuario habrá abominaciones desoladoras hasta la conclusión de la era o de la edad. Vamos a poner la edad porque siempre estamos poniendo edad. La conclusión decisiva se derramará sobre la desolación. La abominación entonces parece estar asociada principalmente con el templo mismo, lo que lo convierte en un problema religioso en lugar de un problema político en Jerusalén. Un problema religioso y no político. Bien, veamos ahora el siguiente epígrafe, la abominación desoladora. El término abominación se usaba a menudo como eufemismo para un ídolo o cualquier cosa que fuera abominable para Dios. En este caso, parece que la abominación, junto con la desolación, iba a continuar hasta el fin de los tiempos o hasta el fin de la era, de la edad. ¿Cuánto tiempo iba a durar eso? No puedo encontrar nada, dice el Dr. Jones, en el texto que sugiera la duración de esa desolación. Solo cuando miramos hacia atrás en la historia, retrospectivamente, podemos ver que la desolación de Jerusalén y su templo ha continuado hasta la actualidad. La idolatría o la adoración falsa no ha cesado, aunque la ciudad ha sido reconstruida. De hecho, el motivo de su desolación no se ha resuelto. El motivo por el que fue desolada todavía sigue ahí. La revelación de Daniel
de Gabriel sugiere fuertemente que el problema, que es decir, cortar al Mesías en la crucifixión, en el versículo Daniel 9:26 y en la primera mitad de Daniel 9:27 fue la causa de la desolación, es decir, de la ruina decretada en la última mitad de ese versículo. En otras palabras, cortar al Mesías dejándolo sin nada, como dice el texto, dejándolo sin nada, a ponerlo en cursiva, parece ser la causa de la desolación. Sin embargo, poco se habla de esto hasta que llegamos al Nuevo Testamento, donde los escritores de los Evangelios aclaran las razones de la inminente desolación de la ciudad. Jesús advirtió muchas veces diciéndole a la gente la causa de la desolación y cómo evitar ser atrapado en ella personalmente. Por ejemplo, Lucas 19 del 43 al 44 habla directamente a Jerusalén diciendo: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos levantarán barricadas contra ti y te rodearán y te encerrarán por todos lados y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, y esto es lo que va subrayado, porque no reconociste el tiempo de su visitación, es decir, el rechazo del Mesías, ¿verdad? Inmediatamente después de decir esto, Jesús entró en el templo y echó fuera a los cambistas, diciéndoles: vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Lucas 19:46. Esta fue la misma razón por la que el templo original quedó desolado, pero Jeremías 7:11 da la misma condenación sobre la ciudad justo antes de que fuera desolada en su tiempo. Muchas de las parábolas de Jesús revelaron la razón de la desolación de la ciudad. La razón de la desolación de la ciudad estaba en muchas parábolas de Jesús, y según los relatos de los evangelios, a medida que se acercaba el día de su crucifixión, Jesús habló con creciente claridad en sus advertencias. Comprendió que, escuchen esto, rechazar al Mesías era la causa de la desolación venidera. Y hoy lo siguen haciendo, cristianos sionistas judíos. Por lo tanto, cuando estudiamos Daniel 9, también debemos hacer esa conexión de causa y efecto. Advertencias de Jesús. Siguiente epígrafe. Advertencias de Jesús. La versión de la Septuaginta de Daniel 9:27 usa el término abominación desoladora en relación con el templo, o un ala del templo, más bien, ¿no? Ala del templo. En Mateo 24:15, Jesús se refiere a la abominación desoladora de la que se habló por medio del profeta Daniel, en términos de, escuchen, la guerra en la que Jerusalén iba a ser destruida. Abominación desoladora de la que habló por medio del profeta Daniel en términos de la guerra en la que Jerusalén iba a ser destruida. Esa es la abominación desoladora. No ninguna profanación que hubo antes, sino esa iba a ser la abominación desoladora 40 años más tarde, con los ejércitos de Tito. Él le dice a la gente que cuando vieran esto venir, debían huir rápidamente de la ciudad y de la misma Judea. Si era necesario, debían dejar todo atrás. Muchísima gente confunde todas estas profecías que se cumplieron en la destrucción de Jerusalén, las traen ahora a nuestros tiempos de aquí. Pues que esperen sentados, ¿verdad? Esta advertencia, por supuesto, fue aplicable a la guerra romana en los 7 años del 66 al 73 después de Cristo. Josefo dice que la guerra comenzó en la Pascua del 66, cuando la gente se rebeló y Roma usó la fuerza para sofocar el motín. La primera batalla abierta, sin embargo, ocurrió en la fiesta de tabernáculos del 66 después de Cristo, cuando la 7ª legión de Roma fue destruida. La represalia de Roma llegó rápida y despiadadamente. Las tropas romanas llegaron rápidamente y con toda Judea inflamada, primero restauraron el control de todas las ciudades
excepto Jerusalén. Su táctica consistía en asegurar el campo antes de sitiar Jerusalén. Pero una pausa en la guerra ocurrió después de que Nerón murió en junio del 68. Durante esa pausa, la iglesia en Jerusalén escapó a Pella, al otro lado del Jordán, y es lo que se les recomienda a los que estén ahora en Jerusalén, cristianos, huyan a la Pella, que no se sabrán para ustedes cuál es la Pella, pero no se queden ahí porque estamos a punto de ver cumplirse esta profecía otra vez. Dejando Judea por completo. Esto lo menciona el obispo Eusebio en su Historia de la Iglesia, libro 3, capítulo 5 y versículo 2. Jerusalén fue destruida en el 70 y la guerra finalmente terminó en la Pascua del 73 con la toma de Masada. Aplicaciones para hoy. Siguiente epígrafe. A Jeremías se le dijo que tomara una vasija de barro vieja y la rompiera en el valle del hijo de Ginón, de Ben-Hinnom, como prefieran. Jeremías 19, del 10 al 12 dice: entonces romperás el cántaro a la vista de los hombres que te acompañan y les dirás. Bueno, este versículo es de Jeremías, repito, Jeremías 19, 10 al 12, se repite en los escritos del doctor Stephen Jones cada 2 por 3. Presten atención, porque esto está profetizado por Jeremías, que Jerusalén tiene que ser destruida sin que se vuelva a levantar. Así dice Yahvé de los ejércitos: así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como se rompe una vasija de alfarero, escuchen, que no se puede volver a reparar. Repito, que no se puede volver a reparar, y enterrarán en Tofet, el valle Tofet, porque no habrá otro lugar, la Gehenna, para enterrar. Serán tantos los muertos que habrá que echar ritos en el valle como si fuese una gigantesca fosa común. Así es como trataré a este lugar y a sus habitantes, declara Yahvé, para hacer de esta ciudad como Tofet. Dios le dijo a Jeremías que Jerusalén iba a ser destruida como una vasija quebrada que no se puede volver a reparar. La ciudad fue destruida en la época de Jeremías, en el 586 a.C., pero luego fue reconstruida. En el momento en que la ciudad fue reconstruida, era una conclusión inevitable que tendría que ser destruida nuevamente en una fecha posterior para que se cumpliera la profecía de Jeremías. Por lo tanto, Daniel recibió revelación no solo de la reconstrucción de Jerusalén, sino también de su destrucción. Sabemos que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, pero con el tiempo la ciudad fue reconstruida y esto revivió nuevamente la profecía de Jeremías. Mientras Jerusalén permanezca, como sigue permaneciendo ahora, la palabra de Dios a Jeremías aún no se habrá terminado de cumplir. El hecho de que Jerusalén se mantenga en pie hoy muestra que aún hay otro cumplimiento de la profecía de Jeremías que está por venir. Es probable que esta destrucción final en nuestro tiempo sea la última. Por los tiempos, las fechas que vivimos, porque es el tiempo de la caída de Babilonia, por todas esas cosas, parece que esta es la definitiva, como decía el otro. Isaías 29, del 1 al 6, parece describir un incidente nuclear, y si es así, la radiación puede ser lo que impida que la ciudad sea reparada y reconstruida. Así que saben que hay dos ciudades que tienen que desaparecer y no volverán a ser ciudad: Jerusalén y Damasco, Siria. Tal destrucción, por supuesto, va en contra de gran parte de la comprensión actual de la mayoría sobre la profecía. Pero en lugar de ignorar Jeremías 19:11 como hace esa mayoría, los hombres deberían modificar sus puntos de vista sobre la profecía para que se ajustaran a la palabra de Dios. En la discusión de Pablo sobre Jerusalén nos dice en Gálatas 4:30 que la ciudad, como Agar, iba a ser expulsada. Esto sucederá, ya sea que los maestros de profecía estén de acuerdo o no con la palabra de Dios. ¿Construirán los judíos un tercer templo en Jerusalén antes de que ocurra esta desolación final? Ustedes saben que ahora están enzarzados que para este día 22, la Pascua, quieren
hacer el sacrificio de la vaca alazana, porque es un requisito indispensable para poder levantar el templo, que sean purificadas con las cenizas de los terrenos, sean purificados con las cenizas de la vaca alazana. Dice Dr. Jones, yo no sé, pero si se construye un tercer templo y los sacerdotes levitas comienzan a ofrecer sacrificios de animales una vez más, como muchos creen, esos sacrificios serían una afrenta al único sacrificio verdadero. Escuchen, esos sacrificios serían una afrenta al único sacrificio verdadero que Dios aceptó. De hecho, una reversión a los sacrificios de animales representaría, escuchen, otra abominación desoladora, porque tal práctica significaría nuevamente un repudio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Esto para los que sueñan con los nuevos sacrificios. Los cristianos sionistas, que anhelan el día en que se reconstruya el templo y se reintroduzcan los sacrificios de animales, deben comprender que tal evento sería una abominación, no un motivo de regocijo. Así que échense a temblar, cristianos, porque si se hace ese sacrificio de la vaca alazana el 22, y se empieza o no más tarde a levantar ese templo, que no sé si se acabará de levantar, si se empieza, o si se empieza se terminará. Lo que no cabe duda es que sería destruido otra vez. Los cristianos, y que Dios nunca lo va a evitar, por supuesto. La gloria de Dios nunca lo va a evitar. Que la gloria marchó de Jerusalén, dice, como se fue de Silo, para no volver. La gloria no va a regresar nunca a la vieja Jerusalén. Lo que ha hecho es reposar ahora sobre la nueva Jerusalén, que es el tercer templo, sí, pero el de piedras vivas. Los cristianos deberían advertir a los judíos que abandonen Israel y no recaudar dinero para enviar a más de ellos a la zona de peligro. La iglesia primitiva prestó atención a la advertencia de Jesús y abandonó el área, mientras que el resto de los hijos murieron en la destrucción. Lo que hizo la iglesia primitiva es lo que los judíos cristianos deberían hacer hoy. Huir a Pella, ellos huyeron a Pella, pues salir de allí por patas, corriendo, para que no les pille y cuanto antes mejor. Si no siguen las instrucciones de Jesús, muchos de ellos podrían morir junto con la ciudad en la que confían. Muy bien, pues avanzamos al capítulo final, capítulo 21 de Nehemías a Pablo, y vamos a ver cómo hay unos paralelismos entre el ministerio de Nehemías y el ministerio de Pablo con relación al muro, la ley, etcétera, todos. Ya hemos mostrado cómo comenzaron las 70 semanas con el decreto de Artajerjes. Ciro II, que es Artajerjes, que es Ciro II, en el 458 a.C. Este era el 7º año del rey y su decreto está registrado en Esdras 6 del 11 al 26, pero las 70 semanas también tienen un punto de partida secundario 13 años después, es decir, son dos ciclos que corren casi paralelos con 13 años de diferencia, cuando el mismo rey hizo un segundo decreto. Ese segundo decreto fue emitido en el año 20 de Artajerjes, Nehemías 2.1, que fue el año 445. Ese decreto fue lo que envió a Nehemías a Jerusalén, fue el que envió a Nehemías a Jerusalén para construir los muros de la ciudad. Al igual que los decretos anteriores, a este se opusieron quienes se sentían amenazados por una ciudad defendible en su vecindario. Sanbalat el joronita y Tobías el oficial ammonita y Gesem el árabe se opusieron a esta obra, Nehemías 2:19. No obstante, el muro se completó en 52 días. Nehemías 6:15. Es de notar, 490 años después de que Nehemías reconstruyera el muro alrededor de Jerusalén, es de notar que 400 años después de que Nehemías construyera el muro alrededor de Jerusalén, el apóstol Pablo fue comisionado como misionero enviado desde la iglesia en Antioquía. 409 años, ya saben que son 70 jubileos, ¿no? 7 por 7, 49.
Esto, alrededor de, no sé si son 70 o 10 jubileos. Jerusalén, el apóstol Pablo fue comisionado como misionero enviado desde la iglesia en Antioquía. Pablo se puso en servicio el 14º año de su conversión. Gálatas 2:1. Su comisión se produjo después de que él y Bernabé fueron enviados a Jerusalén con contribuciones para la iglesia, en previsión de una hambruna que había sido profetizada por el profeta Agabo. Hechos 11, 27 al 30 dice: en este tiempo algunos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y comenzó a indicar por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambruna en todo el mundo. Y esto tuvo lugar durante el reinado de Claudio. No sé, a mí me recuerda a la hambruna que están tratando de hacer los queridísimos globalistas, ¿verdad? Y arruinando pues la agricultura y todo esto, y provocando sequías y derribando presas y todo eso, y metiendo insectos para que sean nuestra dieta, en fin. Y en la proporción en que alguno de los discípulos tuviera medios, cada uno de ellos decidió enviar una contribución para el socorro de los hermanos que vivían en Judea, una ofrenda, ¿verdad? Y esto lo hicieron enviándolo a cargo de Bernabé y Saulo a los ancianos. Esta hambruna tuvo lugar en el reinado de Claudio, como nos dice Hechos 11, 28. Claudio reinó desde el 41 al 54 después de Cristo. Pablo no pudo haberse convertido antes del 33 después de Cristo, y como nos dice que fue a Jerusalén después de 14 años, es decir, de 13 a 14 años después, este habría sido el año 46 o 47 después de Cristo. Es de interés para nosotros notar que esto fue 490 años después de que Nehemías reconstruyera los muros de Jerusalén en el 445 a.C. Si comparamos los dos puntos iniciales con los dos puntos finales de la profecía de las 70 semanas, vemos que había propósitos claramente diferentes para cada ciclo. Esdras fue enviado a Jerusalén para ofrecer sacrificios por Judá y también por los persas. Nehemías fue enviado a reconstruir los muros de Jerusalén y proveer para su defensa. Así que también al final de cada periodo de 70 semanas vemos que tienen lugar eventos diferentes, distintos. Jesús vino a Jerusalén para ser ofrecido como sacrificio, completando así la obra iniciada por Esdras. Luego, 13 años después, el apóstol Pablo llegó a Jerusalén con donaciones de los cristianos de Antioquía para proteger a la iglesia en Jerusalén de la hambruna que se avecinaba. Como ya hemos discutido, el propósito del sacrificio de Cristo en la cruz en relación con el primer punto de determinación en el año 33 después de Cristo, nos centraremos en el segundo punto final que encuentra su cumplimiento en la obra y ministerio del apóstol Pablo. El propósito de la mayoría de los ciclos de tiempo es establecer una relación de causa y efecto entre su punto de partida y su punto final, de finalización. Entonces, ¿cómo se compara Nehemías con el apóstol Pablo? ¿Cómo se compara la comisión de Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén con la comisión y el llamamiento del apóstol Pablo? Siguiente epígrafe: reconstruyendo el muro. En primer lugar, un muro está diseñado para defender una ciudad de sus enemigos. No está diseñado para mantener a la gente fuera de la ciudad, sino para obligar a la gente a entrar a la ciudad por sus puertas. Quienes intentan escalar el muro son enemigos, porque intentan ingresar a una ciudad de manera ilegal o con intenciones hostiles. Proféticamente hablando, un muro representa la ley de Dios, que es el límite, es decir, el límite moral, que defiende la ciudad y mantiene fuera a los injustos. Así nos dice Jeremías en Lamentaciones 2, del 8 al 9. Yahvé determinó destruir el muro de la hija de Sión, y sus puertas se han hundido en la tierra. Él destruyó y rompió sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones. La ley ya no existe. Recuerden que Sión es el monte de Sión,
terrenal, y Sión es el monte Hermón, también terrenal, pero el monte Hermón que es un tipo de la Nueva Jerusalén, el monte Hermón, como dice Deuteronomio. Bueno, dice, la ley ya no existe, Lamentaciones destacar, destruir el muro, hemos destacado destruir el rumo, destruir el muro, y la ley ya no existe. En otras palabras, el pueblo de Judá y Jerusalén habían violado continuamente la ley de Dios, destruyendo así su muro de defensa espiritual. Repito, el pueblo de Judá y Jerusalén habían violado continuamente la ley de Dios, destruyendo así su muro de defensa espiritual alrededor de la ciudad. Entonces Dios destruyó su muro físico porque el patrón espiritual siempre se refleja en lo natural. Usó al ejército de Babilonia para juzgar a Judá y llevar al pueblo al cautiverio durante 70 años. Después de que se completó el cautiverio, la gente comenzó a regresar a Jerusalén en el 534 a.C. Durante el reinado de Ciro, construyeron el templo entre el 520 y el 515 a.C., pero el muro permaneció en mal estado. Finalmente, en el 445 a.C., Nehemías fue enviado a reconstruir el muro alrededor de Jerusalén. El significado profético de esto era que el muro espiritual había sido reparado, por lo que Dios permitió que el muro físico fuera reconstruido como un reflejo de la condición espiritual de la nación. Específicamente, Nehemías tuvo que librar a Judea de su práctica bancaria usurera. Específicamente, repetimos, Nehemías tuvo que librar a Judea de su práctica bancaria usurera, otra de las cosas que le gusta mucho a los globalistas, ¿verdad? Hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos, porque hubo quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, consigamos grano para comer y vivir. Y hubo otros que dijeron, estamos hipotecando nuestros campos, escuchen, nuestros viñedos y nuestras casas para obtener grano a causa del hambre. Estaban hipotecados, pidiendo prestado, para obtener grano a causa del hambre. ¿Qué es lo que pretenden? Porque así nos quitan los bienes y luego tenemos que depender de los préstamos que nos den o de los subsidios y todas esas cositas, ¿verdad? De las paguitas. También hubo quienes dijeron, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestros viñedos, y ahora nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, aquí estamos obligando a nuestros hijos e hijas a ser esclavos, y algunas de nuestras hijas ya están obligadas a ser esclavizadas, y estamos indefensos porque nuestros campos y viñedos pertenecen a otros. Los judíos habían aprendido a prestar dinero a interés durante su estancia en Babilonia, la práctica babilonia. Y aunque habían salido de Babilonia, fue más difícil sacar a Babilonia de ellos. Escuchen. Aunque habían salido de Babilonia, fue más difícil sacar a Babilonia de ellos. La práctica de la usura, entonces, se nos presenta como el ejemplo de anarquía que tuvo que corregirse antes de que Nehemías pudiera reconstruir el muro en el capítulo próximo, que veremos. En el capítulo siguiente de Nehemías, ¿entiende? Bien. Pablo vino con dones, no con préstamos. Siguiente epígrafe. Pablo vino con dones, no con préstamos. 70 semanas de años después de que Nehemías construyera el muro de Jerusalén, Pablo llegó a Jerusalén con dones de Antioquía. No se trataba de dinero para prestar a la iglesia con interés. Estos fueron obsequios sin intereses. Sus donaciones representaban una forma legal de ayudar a los pobres, que Nehemías tuvo que hacer cumplir 490 años antes. En los días de Nehemías la gente estaba siendo esclavizada por préstamos con intereses, lo cual era ilegal, como nos dice Deuteronomio 23:19.
Una hambruna había azotado la tierra y no pudieron pagar sus deudas. Nehemías 5:3. 70 semanas después, Agabo profetizó de una hambruna y Pablo y Bernabé fueron enviados a Jerusalén con obsequios sin intereses para no poner a la gente de Jerusalén en servidumbre. El paralelo entre Nehemías y Pablo es sorprendente. Hemos puesto mejor, en vez de obsequios, con ofrendas sin intereses. Bueno. El muro de Jerusalén tuvo un significado más profundo en la vida y ministerio del apóstol Pablo, algo que es muy relevante para nosotros incluso hoy. La enseñanza de Pablo restableció la ley, es decir, el muro, ¿verdad? Y nos mostró el lugar que le corresponde en la iglesia. Pablo escribió en Romanos 3:31: ¿Luego anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. O Dios no lo quiera. Al contrario, establecemos la ley. Por lo tanto, cualquier entendimiento doctrinal que rechace la ley va en contra de la enseñanza de Pablo. Muchos han entendido mal a Pablo pensando que él quitó la ley, cuando en realidad estableció la ley, la afirmó. Y Cristo hizo lo mismo. Al hacer esto, completó la obra que había comenzado Nehemías 490 años antes. Ese es el paralelo. Pablo hizo espiritualmente lo que Nehemías hizo físicamente. La discusión de Pablo sobre la ley muestra que él entendió que no podía justificar a los pecadores porque todos habían pecado. La ley no puede justificar a los pecadores porque siempre debe condenar el pecado. Pero Pablo también mostró que Jesús murió para pagar la pena total de la ley por el pecado del mundo. Así, Jesús guardó la ley y pagó su pena, de modo que pudiéramos trasladar la responsabilidad de nuestro propio pecado sobre Jesucristo. En otras palabras, Jesús tenía respeto por la ley porque si la hubiera desechado no habría habido necesidad de pagar su pena. Él podría haber simplemente derogado la ley y anulado su pena, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión, como dice Romanos 4:15. Pero no es así como manejó el problema del pecado. Al defender la ley, testificó en Romanos 7:12, diciendo: entonces la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Para aquellos que desechan la ley, que lo lean sin gafas que les nublen la vista. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es el límite moral del reino, porque es la revelación del carácter de Dios, como se ve en la vida de Jesús mismo. La vida de Cristo es el estándar por el cual todos son medidos en los atrios del cielo. Ese estándar por sí mismo no puede salvar a nadie, pero aquí es donde los dos pactos proporcionan diferentes caminos hacia la salvación. El antiguo pacto le da al hombre la oportunidad de ser salvo por su propio voto de obediencia, cosa que es imposible de cumplir, pero le da la oportunidad, a ver si hay un macho por ahí que lo consigue. El nuevo pacto le da a Dios la oportunidad de salvar a todos los hombres por su propio voto, el de él, que se ha comprometido a salvar a todos, ¿verdad? O promesa, voto o promesa. Sabemos, por supuesto, que solo en el nuevo pacto puede salvar a alguien, que solo el nuevo pacto puede salvar a alguien independientemente de su origen étnico, raza. Solo Dios tiene el poder de obrar en nosotros desde adentro y llevarnos a través de los tres pasos hacia la salvación completa: justificación, santificación, glorificación. Ahí lo tiene, ¿no? Pascua, Pentecostés, tabernáculos. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Cuerpo, alma, espíritu, como quieran. Estos tres pasos se establecen en las tres fiestas. Egipto, desierto, tierra prometida. Ahí los tienen también. El muro divisorio, siguiente epígrafe. La comisión del apóstol Pablo tuvo tanto un lado positivo como uno negativo. En el lado positivo fue llamado a reparar el muro de la ley de Dios. Lo puso en su lugar apropiado alrededor de la Nueva Jerusalén, no de la vieja, para que sirviera para dirigir a la gente a través de una de las puertas de la ciudad. Por el lado negativo fue llamado a derribar el muro divisorio que estaba en el templo de la Jerusalén terrenal. Ese muro había dividido al pueblo de Dios en personas elegidas, entre comillas,
y no elegidas, entre comillas, según lo veían los hombres. Este muro incluso había dividido a las mujeres de los hombres, pero debido a que el muro fue derribado por Cristo, Pablo enseñó en Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. La comisión de Pablo era enseñar y defender el verdadero corazón de Dios, que debía hacer del templo una casa de oración para todas las personas, todas las naciones. Isaías 56:7. Entonces, cuando Pablo escribió sobre el templo del nuevo pacto dentro de los muros de la Nueva Jerusalén en Efesios 2, del 11 al 16, dijo: por tanto, recordad que vosotros, los gentiles en la carne, antes erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, que se realiza en la carne por manos humanas. Recordad que en ese momento estabais separados de Cristo, excluidos de la comunidad de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin embargo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que antes estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, que unió a los dos grupos y derribó la barrera del muro divisorio. Alabamos al Señor por esto. Aboliendo en su carne la enemistad, que es la ley de los mandamientos contenidos en las ordenanzas, para que en él mismo pudiera hacer de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y pocos personajes hay más. Bueno, disculpen porque aquí hay un teléfono que algunas veces, aunque este lo tengo apagado, es decir, se pone en marcha solo, ¿no? Y se ha puesto, era el programa de César Vidal de hoy, que lo estaba escuchando antes a media, y se inicia él solo, estando apagado, es tremendo, ¿no? Bueno, no quiero decir sin corriente, estando desconectado con la pausa del programa y con la luz apagada, es decir, sin audio. Bueno, repetimos entonces, decíamos, derribó la barrera del muro divisorio, estamos hablando de Efesios 2, aboliendo en su carne la enemistad, que es la ley de los mandamientos contenidos en las ordenanzas, para que en él mismo pudiera hacer de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y reconciliaros a ambos por la cruz en un solo cuerpo con Dios, habiendo dado muerte a la enemistad. El muro divisorio del templo se erigió como un monumento a la religión carnal, que imprimió en la mente judía un estado de exclusividad, que sigue hoy, ¿verdad?, que iba en contra de la mente de Dios. Les decía a todos los no judíos e incluso a todas las mujeres judías que eran incapaces o indignos de acercarse al Dios de Israel más allá de cierto punto. Esto iba en contra de la ley de Dios misma, que ordenaba igual justicia para todos y que debería haber una ley y un solo decreto para ti y para el extranjero que mora contigo. Eso lo dice en Números 15:16. La idea judía popular de las llamadas leyes de Noé se aplican a los... La idea judía popular de que las llamadas leyes de Noé se aplican a los no judíos, mientras que el resto de la ley se aplica solo a los judíos, es absolutamente contraria a la ley de Dios. Tal punto de vista se basa en la noción de que los no judíos son poco más que bestias y ganado. Eso está escrito en el Talmud y es lo que creen los judíos ortodoxos que siguen el Talmud y ciertas cosas. No todos, ¿no?, pero la mayoría. Y por lo tanto son incapaces de elevarse al nivel espiritual de los judíos varones. El apóstol Pablo, quien con valentía derribó el muro divisorio, es odiado por los rabinos judíos incluso más de lo que odian a Jesús mismo. Este muro divisorio también iba en contra del mandato de Dios en Levítico 19:33-34. Cuando un extranjero viva con vosotros en vuestra tierra, no le haréis daño. El extranjero que viva con vosotros será para vosotros como un nativo entre vosotros, y lo amaréis como a vosotros mismos, porque fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy Yahvé vuestro Dios. ¿Cómo podían ser los extranjeros como los nativos, como dice la ley, ¿no?, cuando se les decía que solo podían acercarse a Dios hasta el patio de las mujeres? Esta era una violación directa de la ley, porque les dio a los judíos una excusa para no amar a los extranjeros tanto como a los demás judíos.
Por lo tanto, enseñaban que amar a tu prójimo como a ti mismo se refería a amar a los demás judíos o israelitas. Este segundo gran mandamiento, dijeron, no se aplicaba a los extranjeros, ni siquiera cuando buscaban conocer al Dios de Israel y adorar en su templo. Otros han enseñado que los extranjeros en cuestión eran en realidad israelitas que se habían mudado y luego habían regresado. En otras palabras, eran extranjeros por domicilio pero israelitas por raza. La ley, sin embargo, destruye ese punto de vista al decir porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. La razón por la que los israelitas debían amar a los extranjeros como a sí mismos era porque los mismos israelitas sabían lo que era vivir como extranjeros en Egipto. Habían padecido eso, ¿verdad? No les gustó ser oprimidos como extranjeros, por lo que debían haber aprendido por experiencia a amar a los extranjeros dentro de sus propias fronteras. Y entonces Jesús condenó a los líderes religiosos de su tiempo en Mateo 15 del 8 al 9, diciendo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Es decir, que debemos rasgarnos el corazón y no los vestidos, ¿verdad? El muro divisorio no estaba ordenado por la ley. Moisés no construyó un muro divisorio en el atrio exterior de su tabernáculo. David tampoco instruyó a Salomón para que construyera tal muro en el atrio exterior del primer templo, el templo de Salomón. No se nos dice de ningún muro de este tipo en el segundo templo cuando fue construido en los días de Ageo. Segundo templo de los días de Ageo, y Zacarías 5:15, en los días de Ageo y Zacarías, 515 a.C. Pero el rey Herodes había reconstruido el templo piedra por piedra comenzando alrededor del 19 a.C. Sabemos por la historia que el muro divisorio se levantó en ese momento y aún existía en la época del apóstol Pablo. Sabemos por la historia que el muro divisorio, decíamos, se levantó en ese momento y aún existía en la época del apóstol Pablo. Entonces encontramos que Pablo no solo fue llamado a construir el muro alrededor de la Nueva Jerusalén, sino que también fue llamado a derribar el muro divisorio que dividía a los creyentes, hombres judíos a la derecha, mujeres y gentiles a la izquierda. Por esta razón, Pablo luchó contra los judaizantes en muchas de sus cartas. Todo esto establece a Pablo como un punto final del ministerio de Nehemías. Ya vemos. Lo que hizo Nehemías lo termina Pablo. Nehemías recibió el encargo de reparar los muros físicos de Jerusalén. 70 semanas después, Pablo recibió el encargo de reparar los muros espirituales de la Nueva Jerusalén. Este cumplimiento secundario de la profecía de Gabriel de las 70 semanas es notable porque proporciona un doble testimonio de la obra de Jesús en la cruz, que fue el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. Conclusión. Terminamos el capítulo y el libro con esta conclusión. La profecía de Gabriel termina abruptamente sin más explicación, pero sus palabras se encuentran entre las profecías más importantes de la palabra de Dios, en la medida en que comprenden el tiempo y el propósito de la venida de Cristo. Sabemos por la historia que la desolación de Jerusalén y del templo no sucedieron al mismo tiempo que el Mesías vino a hacer su obra. La guerra de 7 años con los romanos del 66 al 73 después de Cristo ocurrió 40 años después de la última semana de Daniel, 26 al 33. Este periodo de gracia se obtuvo mediante la intercesión de Ezequiel, ¿sabe? Cuando se tumbó de un lado y de otro, Ezequiel 4:6. Después de 40 años, es decir, acabado el periodo de gracia, cuando la nación se negó a arrepentirse por haber rechazado los 40 años para arrepentimiento, ¿no? La nación se negó a arrepentirse por haber rechazado al Mesías. Dios envió sus ejércitos, como dice Mateo 22:7. para destruir la ciudad y su templo. En este caso, los ejércitos romanos fueron mercenarios de Dios, fueron enviados por Dios. Los enemigos de Dios, en este caso, esos eran los ejércitos de Dios para destruir a los enemigos de Dios, que eran los que estaban dentro de Jerusalén. Con lo que pasa hoy, exactamente lo mismo. En este caso, los ejércitos romanos fueron mercenarios de Dios o ejércitos de Dios que fueron enviados para hacer cumplir el decreto del tribunal divino. Una vez que entendemos
cómo se cumplió la profecía de Gabriel, esto va subrayado y en negrita, atención, una vez que entendemos cómo se cumplió la profecía de Gabriel, queda claro que no hay necesidad de separar la semana 70 del resto de la profecía y posponerla para el final de la edad pentecostal. La semana 70 no hay por qué separarla, no se interrumpe a la mitad y después se reinicia el reloj ni nada de eso. Repito, una vez que entendemos cómo se cumplió la profecía de Gabriel, queda claro que posponerla para el final queda claro que no hay necesidad de separar la semana 70 del resto de la profecía y posponerla para el final de la edad pentecostal. Los eventos del 26 al 33 después de Cristo son la causa de la guerra de los 7 años del 66 al 73, 40 años después. Y tal vez incluso habrá otro periodo de 7 años en nuestro tiempo en el que Jerusalén sea destruida por última vez. El rechazo de Cristo en la semana 70 causó la desolación de Jerusalén 40 años después, pero esa última semana de Daniel 9 ya se ha cumplido. Bien, pues hemos llegado aquí al final del libro. Vamos a ver que quitemos esto. Eso es. Son 115 páginas. Y bueno, pues nada, hoy con las prisas no recuerdo ahora que nos toca para la siguiente. Esperen, vamos a ver si lo miro, un segundito. Para el siguiente vídeo, que hagamos ya seguramente Dios mediante el lunes, pues después nos toca reflexiones, el libro Reflexiones acampados en Gilgal, algún post de los que tengamos por ahí, que por la falta de tiempo no he mirado cuál toca, así que no se lo puedo anunciar. Simplemente eso que veremos de ese libro, 1, 2 o 3 artículos, depende de la extensión. Y bien, como les dije al principio, para el próximo vez que abordemos Daniel, ya será con el tomo 3. Bien, muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Ministerios Garnera José les bendice en el nombre del Señor Jesucristo. Les damos las gracias y los emplazamos para el próximo día, próximo vídeo. Acompañarnos. Hasta entonces, pásenlo bien y pasen un buen fin de semana también.